Iglesia, buenos días. De verdad que me gozo el poder bendecirles una vez más con la exposición de la palabra de Dios, que es la que nos nutre, nos fortalece y llena de esperanza nuestras vidas. Y quiero en esta mañana abrirles mi corazón y darles a conocer la carga y la esperanza que Dios ha puesto en mí con esta enseñanza, sabiendo que Dios tiene con ella algo nuevo que hacer en cada uno de nosotros en este día. Me conmueve que muchos de nosotros, los que estamos en Cristo, teniendo todo lo disponible para disfrutar una plena vida, una vida abundante y una vida victoriosa, estemos todavía sin esa abundancia de vida. Creyentes que hemos experimentado la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, que hemos recibido la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y que hemos sido inundados del amor del Padre Celestial, y sin embargo seguimos muchas veces por la vida sin gozar de la plenitud de la vida abundante, sin gozar de la plenitud de la vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero iglesia, junto a esta carga, por todos lo que necesitamos experimentar la obra restauradora de Dios, tengo una gran esperanza, tengo un gran entusiasmo al saber que Dios sigue buscando hombres y mujeres que quieran acogerse a los beneficios de su amor y de su gracia. Hoy percibiremos no solo este aliento, sino especialmente podremos sentir el palpitar del corazón de Dios, que late amorosamente diciéndonos hoy: yo vine a ti para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo vine hoy a ti para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. El propósito de esta enseñanza, amada iglesia, es entender que el cristiano no puede vivir la vida cristiana, no puede vivir la vida abundante, no puede vivir la vida victoriosa en sus fuerzas y en su poder. Solamente Cristo puede hacer de la vida una vida de victoria y poder en la experiencia del cristiano. Además, vamos a ver lo que requerimos hacer para poder experimentar vida victoriosa. ¿Cuántos quieren tener vida victoriosa? Vamos a orar entonces a nuestro Dios para que nos dirija a entender los propósitos de Él para con nosotros a través de esta palabra. Señor, te damos gracias porque tú hoy nos has traído a este lugar donde tú estás presente para bendecirnos y guiarnos con tu palabra a aprender a tener vidas victoriosas como cristianos y como iglesia. Haznos sensibles a tu voz y esperamos por la acción de tu Santo Espíritu salir hoy dispuestos a vivir como tú quieres que vivamos, con vidas en victoria en Cristo Jesús. Amén. He titulado esta enseñanza: en Cristo somos victoriosos. En Cristo somos victoriosos. ¿Y saben por qué somos victoriosos en Cristo? Porque primero, Cristo vive en todo cristiano. Cristo vive en todo cristiano. ¿Cuánto lo creen? Ojalá ese amén no sea una respuesta a un Dios eterno. Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el Dios todopoderoso,
vive dentro de ti y vive dentro de mí. Yo recordaba cuando di esta enseñanza por primera vez, una canción que aprendí muy pequeño, que habla sobre esta realidad. Y me han dicho que en esta iglesia, madre, hay voces que parecen serafines, parecen querubines cantando, ¿verdad? Yo voy a entonar y después vamos a cantar todos esta realidad. Dice así la canción: hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Yo lo sé y yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé y yo lo sé, vive dentro de mí. Digámoslo todo. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor, vive dentro de mí. Yo lo sé y yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé y yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios que es vencedor. Hay un Dios que es vencedor, vive dentro de mí. Hay un Dios que es vencedor, vive dentro de mí. Yo lo sé y yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé y yo lo sé, vive dentro de mí. Solamente una vida que vence es la vida de Jesucristo. Y esa vida está en ti y está en mí. Entonces en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos vencedores, somos victoriosos. ¿Verdad? Muy bien. Esa vida de Cristo la puede tener todo ser humano. Y todo ser humano que recibe esa vida puede experimentar esa vida de poder en él. Ojo, iglesia, yo no estoy diciendo que todo hombre puede ser como Cristo, sino algo mucho mejor que eso. Yo no estoy diciendo que un hombre siempre tiene la ayuda de Cristo, sino algo mucho mejor que esa ayuda. No quiero decir que un hombre tenga el poder de Cristo, sino que puede tener algo mucho mejor que eso. No solamente estoy diciendo que le salvó de la esclavitud del pecado, sino que hay algo mucho más grande y mejor que la salvación. Y es eso: Cristo es mucho mejor que su ayuda. Cristo es mucho mayor y mejor que su poder. Cristo es mucho mejor que su salvación. Cristo es mucho mejor que su victoria. Y nosotros a veces nos empeñamos por querer experimentar el perdón, por querer experimentar paciencia, humildad, amor, bondad, como si Dios vendiera por porciones el don del Espíritu Santo, cuando hemos recibido la capacidad para perdonar, la capacidad para amar, la capacidad para ser bondadoso, la capacidad para ser humilde, recibiendo el don más preciado que nos ha dado Dios, la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Tenemos todo en nuestra suficiencia, en nuestra fortaleza, en nuestro poder, en nuestra victoria, en nuestra seguridad. Cristo es la satisfacción de todas nuestras necesidades, llena la plenitud de nuestra vida y la plenitud de nuestras necesidades. En Él están satisfechas todas y cada una de nuestras necesidades emocionales, espirituales, sentimentales, ministeriales, de toda índole, amada iglesia. Muy bien. Entonces, tenemos hoy que entender que Jesús quiere ser nuestra vida. Jesús quiere estar en nuestra vida de una manera vivencial. Él no quiere ni siquiera que trabajemos para Él. Él quiere trabajar a través de nosotros. Él nos quiere utilizar a cada uno de nosotros como nosotros utilizamos un lápiz cuando vamos a escribir. Y cuando nuestra vida no sea solamente de Cristo,
sino Cristo mismo, podrá ser una vida realmente victoriosa, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Cristo es nuestra vida, debemos entonces evidenciarlo ¿cómo? Con el fruto del Espíritu. Debemos evidenciarlo con un fruto en nuestro carácter cristiano. Porque es que hoy en día ya es una moda decir soy cristiano. Porque asisto a una determinada iglesia evangélica cristiana. Pero de pronto asisto a una iglesia, pero mi vida no dice que soy cristiano. Porque no se ve el fruto del Espíritu. Y sabemos que es un proceso progresivo que hace Dios en nuestra vida cuando llega a ella para perfeccionar nuestro carácter. Pero algo de amor, algo de bondad, algo de fe, algo de mansedumbre, algo de dominio propio tiene que empezar a ver en el creyente. Porque el que llega a Cristo no puede seguir siendo igual, porque Cristo es vida y vida transformadora, vida que transforma a cada uno de nosotros. Muy bien, es eso lo que dice Pablo en Romanos 8:37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ojo, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en 1 Corintios 15:57 dice la palabra de Dios: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en quién somos victoriosos? En Cristo. Muy bien. El segundo aspecto para que seamos victoriosos en Cristo es que la vida de Cristo sea reproducida en nosotros, porque es la vida de Cristo reproducida en nosotros. Miren que nosotros decimos que la vida cristiana es una vida cambiada, pero no es solamente eso. La vida cristiana es la vida que nos ofrece Cristo, que es una vida intercambiada. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido de que ya no es nuestra vida, sino la vida de Él en la vida tuya y en la vida mía. Por eso dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura porque tiene la vida de Cristo transferida a su propia existencia. Y entonces un cristiano no puede decir que yo no puedo perdonar. Si la vida perdonadora de Cristo fue transferida a tu vida, tú tienes poder espiritual, capacidad espiritual para perdonar, porque Cristo habita en ti. ¿Cómo no podemos amar a una persona que a pesar que nos haga daño, si Cristo está en nosotros? Y dice la palabra de Dios que su amor ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Cómo no podemos amar? ¿Cómo vamos a negarnos a ser senderos del amor de Dios en esta vida? Canales vivos del amor de Dios en nuestra vida. Si el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta no es una vida que nosotros tengamos que producir, porque es una vida que Cristo mismo transfiere a cada uno de nosotros. Significa entonces, esa vida reproducida, que la nueva vida en nosotros crece y se manifiesta de manera progresiva en nosotros hasta que la verdadera persona de Cristo se produce en cada uno de nosotros. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 4:7 cuando dice que él necesita sentir dolores de parto por sus hijos hasta que se produzca la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, tengo que sufrir dolores de parto. Era asumir su responsabilidad de cuidar, de dirigir, de guiar, de apacentar, de discipular a esos hijos espirituales con la palabra de Dios hasta que Cristo, ¿qué? Sea formado en vosotros, hasta que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nosotros, porque su vida fue transferida a cada uno de nosotros. Amada iglesia, y si Cristo vive en nosotros, sus recursos son nuestros recursos.
Y aquí está el gran principio de vida que indica el potencial de toda la vida cristiana. El poder de Cristo está a nuestra disposición. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada iglesia, el Señor nos exhorta en esta mañana, no solamente a decirlo de labios que somos más que victoriosos en Cristo. Tenemos que empezar a experimentar vivencialmente esa victoria como cristianos y como iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que somos cada uno de nosotros. De manera que no hay derecho a vivir como con vidas derrotadas, con vidas destruidas, con vidas debilitadas. Tenemos que fortalecernos día a día con esta realidad, que Cristo, que es victorioso, está en nosotros y nos hace victoriosos a través de nuestro caminar diario. Iglesia de Cristo, el Señor en nosotros proveerá todo el potencial necesario para experimentar victoria en nuestra vida y para experimentar victoria en nuestra iglesia. Sería ridículo, por ejemplo, que usted comprara un carro con un motor todopoderoso, un motor de esos potentes, ¿verdad? Y usted tuviera que seguir todos los días empujando. Llegará el día en que usted se cansa, se fatiga y quiere regalar ese carro. Pero ¿sabe que el día que recibiste la gracia salvadora de Cristo, que fuiste redimido por la sangre preciosa de Cristo, utilizando el mismo lenguaje de esta ilustración, Dios colocó un poder dentro de ti, un motor poderoso, nada más y nada menos que al Dios Hijo, nada más y nada menos que el Dios mismo dentro de tu vida. De manera, hermanos, que no sigamos empujando, embarquémonos, subámonos y empecemos a vivir ese poder en nuestra vida de una manera vivencial práctica, que muestra al mundo que Cristo es un Dios vivo en cada uno de nosotros. Tercero aspecto, para entender que somos victoriosos en Cristo, es que debemos entender qué es la victoria en Cristo. ¿Qué es la victoria en Cristo? Muchos decimos pues que somos victoriosos en Cristo porque nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Tenemos libertad ahora para decirle no al pecado. Que nos hizo libres de la condenación eterna, y eso es verdad. Pero tener victoria en Cristo es algo mucho más. Primero, tener victoria en Cristo es estar firme en Cristo para no caer. Segundo, constancia en Cristo para no detenerse. Y tercero, crecimiento en Cristo para no debilitar. Esas es lo que necesitamos saber, qué es la victoria en Cristo. Es firmeza en Cristo para no caer. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿En qué nos anima este versículo estar firmes? En la libertad con que fuimos, con que Cristo nos hizo, ¿verdad? Libres. Cuando Cristo decidió voluntariamente entregar su vida en la cruz para pagar tu deuda y mi deuda, para satisfacer la justicia de Dios que clamaba muerte por el pecado, en ese instante Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado, porque estábamos sujetos a la ley del pecado. Cristo nos hizo libres y perdió poder nuestra naturaleza pecaminosa para esclavizarnos nuevamente al pecado. Está viva, pero con un poder limitado. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y para experimentar esa libertad tenemos que estar firmes con convicción en la verdad de Cristo, en esa verdad que ya somos libres de la esclavitud del pecado, que antes tú y yo no le podíamos decir no al pecado, siempre teníamos que decirle sí al pecado porque éramos esclavos. Hoy somos libres y podemos decirle al pecado no, en esa libertad.
Desafortunadamente, en el pueblo cristiano, muchos cristianos les ocurre lo que le pasó, y esa ilustración le he dado otras veces, al pueblo norteamericano cuando abolió la esclavitud en América. Abraham Lincoln, en la segunda administración presidencial, abolió la esclavitud por mandato constitucional para toda América. Pero los negros del sur que habían nacido esclavos, aún siendo libres por ley, decidieron seguir viviendo como esclavos porque no sabían vivir como libres. Así le pasa al pueblo de Dios. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero aún siendo libres por el sacrificio de Cristo, decidimos vivir como esclavos del pecado. Y por eso pecamos con tanta liviandad, aún siendo libres por el sacrificio de Cristo. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Firmes. Si estamos firmes en nuestra fe, si estamos firmes en la verdad de Cristo, porque la hemos creído, no caeremos en el desaliento, no caeremos en el desánimo, no caeremos en la angustia o en la desesperación, no caeremos en la desesperanza o en la tristeza depresiva. La firmeza en Cristo no nos deja caer. Y la firmeza de Cristo es afianzarnos en su palabra, en sus promesas y en su fidelidad inquebrantable. Si nos afirmamos en esos tres baluartes, mantendremos firme para no caer. Segundo, para tener victoria en Cristo, o victoria en Cristo significa constancia en Cristo para no detenernos. Es perseverar siempre en todo lo que hemos iniciado para gloria de Dios. Es ser constantes, perseverantes en todo lo que iniciamos para agradar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que emprenda. Hoy tiene ganas de servir, a los meses ya no quiere servir. Este mes quiero ofrendar, pero el otro mes ya no quiero ofrendar. Hoy tengo ganas de perdonar y después ya no quiero perdonar. Es una inconstancia. Esa persona no puede experimentar victoria en Cristo porque no es constante en la verdad que ha aprendido de Cristo. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, ¿verdad? Cuando nosotros somos perseverantes en la fe que tenemos en Cristo, no nos detenemos en lo que nos divide, no nos detenemos en lo que nos aleja, no nos detenemos en lo que no nos conviene. A veces nos detenemos en el dolor del pasado, en nuestros temores e incertidumbres. Y para romper con todo eso que nos detiene, tenemos que ser constantes en la oración. Romanos 12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que orar, clamar, depender del poder, de la gracia, del amor de Dios, para que sea Él a través de su Santo Espíritu que nos permita ser constantes en todo lo que hemos empezado a hacer para agradar a Dios, en todo lo que hemos empezado para servirle a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las oposiciones, a pesar de las zancadillas, a pesar de todas las oposiciones que presenta el enemigo. Tenemos que ser constantes y perseverantes en lo que hemos dispuesto a hacer para glorificar a nuestro Dios. Cuando somos constantes en eso, entonces experimentamos victoria en Cristo Jesús. Algunas veces dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados. Pero si tuviéramos una perspectiva de Dios, entenderíamos que no siempre vamos a tener resultados favorables por lo bueno que hagamos. Pero lo único cierto es que lo que hagas para el Señor tendrá recompensa eterna. Recompensa eterna. Así, amados hermanos, amada iglesia, no se desalienten frente a una
aparente pérdida de resultados en lo que ha venido haciendo. Y la tercer elemento para experimentar victoria en Cristo es crecimiento para no debilitarnos. Crecimiento para no debilitarnos. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 y 10. Cuando Pablo ora por la iglesia de Colosas. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer día a día en el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Cuando tú te preocupas para introducirte en la palabra de Dios, que es la única parte donde Dios revela plenamente su voluntad, donde podemos conocer la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Cuando nos introducimos en la Biblia para crecer en ese conocimiento, entonces conoceremos el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Conoceremos entonces el plan que tiene diseñado Dios para su iglesia. Conoceremos la misión para la cual Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Conoceremos qué es la tarea que tenemos que hacer mientras estemos de paso en esta tierra, porque usted y yo fuimos creados para una eternidad, pero muchas veces no vivimos para esa eternidad. Vivimos para lo terrenal, para lo perecedero, para lo que se va a quedar aquí. Y ya es hora que crezcamos en ese conocimiento de la voluntad de Dios para poder experimentar vidas victoriosas en Cristo Jesús. Ese conocimiento de Cristo nos impide debilitarnos ante las pruebas, ante la aflicción, ante la escasez, ante la oposición. Y en todo esto el conocimiento nos permite asumir la actitud interior de fe que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias en el cumplimiento de las fieles promesas de Dios. Amada iglesia, yo no sé si tú has escuchado en medio de esta enseñanza la voz de Dios que te repito, que dice al comienzo, que Él dice: yo vine a ti para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa vida abundante es la vida de Cristo en ti y en mí. Reflexionamos. No importa, hermano, lo que estemos hoy atravesando, por muy difícil que parezca. No importa lo que estemos padeciendo como iglesia. Decidamos hoy, ahora mismo, levantarnos en el nombre de Jesús y adoptar una actitud victoriosa en medio de los tiempos difíciles, creyendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la actitud que el Señor espera de aquellos que anhelan disfrutar la bendición de una victoria final. Les voy a repartir, hermano Jaime y David, un material que está en el apéndice 3 de un discipulado bíblico que damos en Comunidad Cristiana Sendero de Amor, para que en ese material ustedes vean que sí se puede tener vida victoriosa, que sí se puede madurar como cristianos, porque en la palabra de Dios están todos los recursos y los elementos para que vivamos esa realidad. Si no alcanzan, puede ser uno por familia, uno por pareja, pero ahí está en ese apéndice las herramientas bíblicas que nos permiten anular lo no se puede para vivir con lo sí se puede. Porque muchas veces somos nosotros los que decimos no podemos. Sí podemos. ¿Saben por qué? Porque usted y yo tenemos el poder del Santo Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por bendecirnos con tu divina palabra. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que tú habitas en nosotros, que somos templo de tu Santo Espíritu.
Señor, guíanos a apropiarnos de tu presencia en nuestras vidas. Guíanos con tu Santo Espíritu a dejarte a ti, Señor, vivir tu vida en nosotros, para disfrutar nosotros la plenitud de vida victoriosa. Señor, yo oro que tú levantes a esta iglesia, Señor Dios, a esta mi iglesia madre, Señor, tú la levantes, Padre Santo, y decidamos unidos como un solo equipo tener una actitud victoriosa a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de las oposiciones, sabiendo, Señor, que tú no te niegas a ti mismo, porque tú dices en tu palabra que en Cristo nos da siempre la victoria. Guíanos a ella, permite disfrutarla, permite, Señor, que la podamos disfrutar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Iglesia, Dios les siga bendiciendo. A orar con un amigo que está en la clínica y le quieren amputar una pierna, para que el Señor obre en la salud de él y permita que le pase. Con gusto, hermano. Se llama Edgar Álvarez. Edgar Álvarez, con gusto, hermano. Señor, una vez más traemos ante el trono de tu gracia a este hombre, Edgar, Señor Dios, el cual nosotros no conocemos, pero tú lo conoces, y lo trajiste a este mundo con un propósito, Señor Dios. Oramos, Padre, para que a través de esta enfermedad, de esta posible pérdida de uno de sus miembros, Él pueda verte a ti, Señor Dios. Que esta enfermedad sea como el reclinomático que lo lleve a Él a tu divina presencia, a reconocer la necesidad que tiene de ti, Señor Dios, y que tú puedas reinar en su vida, Señor Dios, dándole libertad y victoria en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, yo les siga bendiciendo.